buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias nacionales que les presenta la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez con motivo del aniversario de la misma. Es un privilegio el día de hoy presentar a un miembro del Consejo Directivo del capítulo Oaxaca de la Academia Mexicana de Derecho, una mujer muy capaz, muy talentosa, que tiene una muy vasta carrera institucional, una gran formación académica, una mujer con un gran compromiso social. Y ya verán ustedes tocando un tema muy sensible, muy de actualidad, pero muy necesario, no nada más en este momento, yo creo que en cualquier momento. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Edna Liliana Sánchez Cortés, que le agradecemos, que es miembro de nuestra academia, que le agradecemos el que esté hoy disertando con nosotros, dando un sinnúmero de conocimientos muy importantes en un tema fundamental litoral que posteriormente les manifestaremos cuáles. Gracias por estar aquí, Edna. Hola, buena tarde. Para servirles, me da un gusto enorme poder comunicarme con ustedes y platicarles un poco de este tema que me apasiona realmente. Gracias. Edna Liliana Sánchez Cortés es subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Fue diputada local en el Congreso de Oaxaca, presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales en el Congreso. Fue procuradora de atención a víctimas, justicia restaurativa y servicios a la comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, integrante del grupo de trabajo y del grupo interinstitucional y multidisciplinario que realiza el seguimiento y evaluación del mecanismo de alerta de violencia de género en el Estado de Oaxaca. Actualmente, reitero, subsecretaria de Prevención de Violencia de Género en la Secretaría de la Mujer en Oaxaca y miembro del Consejo Directivo del capítulo Oaxaca de la Academia Mexicana de Derecho. Tomaremos como referencia un tema muy importante, le reitero, tristemente muy actual, que es el marco constitucional de la protección a víctimas de violencia de género ante el COVID-19. Y bueno, Edna, es muy importante lo que estás manejando, sobre todo en un momento crucial, tan complicado, no de México, de la humanidad. Y entonces tú como experta en el tema creo que nos darás luz y podrás generar aspectos muy importantes que haremos propios como miembro que eres de la academia para hacer pronunciamientos en este tema. Edna, dime cuál es el bloque de constitucionalidad a las mujeres víctimas de violencia de género, cuál es el manejo constitucional, cuál es las leyes reglamentarias y lo que tú creas que constituye el bloque de constitucionalidad en un tema tan importante. Bueno, en un primer lugar tenemos que explicar que el bloque de constitucionalidad se refiere a las normas o principios que sin que aparezcan formalmente en un articulado de un texto constitucional, se utilizan como unos parámetros en el control de constitucionalidad de las propias leyes, por cuanto normativamente se integran a la Constitución por diferentes vías. Esta doctrina permite reconocer una jerarquía constitucional a normas que están incluidas en la Constitución Nacional con la finalidad de que se interpreten sistemáticamente. Nosotros en América Latina lo hemos instrumentado como el derecho internacional de los derechos humanos, que ese se aplica también en el mismo nivel, como decía Kelsen, en la pirámide constitucional, a nivel primario de las normas. Este bloque de constitucionalidad está incluido no solamente por diferentes artículos que hablan de temas torales dentro de la Constitución Política de la República, sino también por tratados internacionales relativos a derechos humanos de las mujeres que protegen el tema y hablan del tema de la violencia contra las mujeres y que tienen el mismo nivel de validez, digamos, formal dentro de un marco constitucional, y entonces todos ellos forman en conjunto un bloque que nos dice que es lo que debemos de seguir como norma suprema dentro del Estado mexicano. En la institución política de los estados de México, nosotros tenemos
tres partes importantes que hablan de la protección a las mujeres víctimas de violencia. En primer lugar, el artículo 1 constitucional, donde nos habla que los derechos humanos, este enfoque de derechos humanos tiene que ser primordial para la visualización de la problemática de la violencia de género contra las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no solamente somos per se seres humanos, reconocidas como ciudadanas dentro de nuestro orden constitucional, sino que también somos la mayoría de las poblaciones del mundo. Y entonces, en México específicamente somos el 52.4% de la población nacional. Y también en un enfoque de un principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres que consagra el cuarto constitucional, y luego también podemos aplicar en una forma sistemática para hacer una interpretación entre todos los articulados de los derechos victimales que nos concede en caso de estar en situación de violencia a las mujeres en el 20 constitucional. Este bloque de constitucionalidad está nutrido por la presencia de instrumentos internacionales que han sido signados por el Estado mexicano, y yo quiero hacer mención de dos que son los fundamentales cuando nosotros de violencia de género contra las mujeres. En primer lugar, el CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. Esta normatividad internacional que fue ya ratificada por el Estado mexicano invita a que los estados obligados, quienes forman parte, tomen todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, por cualquier organización, por cualquier empresa, incluso incluye a las empresas privadas y a las instituciones no estatales, a las organizaciones no gubernamentales. Este es un avance con respecto a lo que se tenía antes como una normatividad internacional. También adopta medidas concretas para consagrar la igualdad en sus constituciones políticas, abolir las leyes, costumbres, prácticas que redunden en la discriminación contra las mujeres, establecer protecciones jurídicas contra la discriminación y mecanismos de denuncia. También hace el CEDAW que sea obligación de los estados, primordial a nivel constitucional, tomar medidas de carácter temporal que aceleren el logro de la igualdad entre los sexos sin que sean interpretadas como discriminación hacia los hombres. Tomar medidas transitorias de acción afirmativa, medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la igualdad y la eliminación de la desigualdad histórica entre mujeres y hombres. Aquí hay algo importante. En el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria de COVID, hay una actividad esencial que está relacionada con la violencia contra las mujeres, que es, en primer lugar, el marco de la atención. Y en segundo lugar, el marco de la instalación y el fortalecimiento de los refugios que albergan a las mujeres víctimas de violencia. En este sentido, esto se puede decir que es una acción afirmativa en el marco de la CEDAW. Es una acción afirmativa que no pueden decir es en una interpretación contraria sensu que era necesario que se hiciera una adopción de una medida similar en el caso de los hombres, porque estamos hablando de un fenómeno que tiene particularidades en sí. Per se, la violencia de género es constituye un fenómeno real, una realidad que tiene que ser protegida por el Estado mexicano con miras a que se sancione todo acto de violencia y a que desaparezca en un momento dado todos estos actos de violencia, porque tienen que ver, como ya lo veremos en adelante, que tiene que ver con una relación de poder que se da entre la mujer y el hombre en estos casos cuando estamos hablando de violencias de género. La CEDAW también nos obliga
a adoptar medidas apropiadas para la eliminación de todo tipo de estereotipos, prácticas en los papeles de hombres y mujeres que surgen de un concepto de inferioridad o superioridad de un sexo con respecto al otro y reconocer el papel importante, fundamental de las mujeres en la cultura, en el desarrollo y en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres. Justamente en el contexto del COVID, nosotras nos damos cuenta que hay una carga laboral extra hacia las mujeres. El contexto de confinamiento ha hecho que las mujeres sufran mayor violencia, pero además sean las encargadas. Fíjense que según los últimos estudios, el 70% de quienes están dentro de las instituciones médicas son mujeres, porque son la mayoría de las que hacen el aseo, de las que son enfermeras. Hay muchas mujeres médicas. Entonces, dentro del cuidado de salud, las mujeres tienen un papel preponderante, pero también dentro de las casas, en el confinamiento, las mujeres nos responsabilizamos del cuidado de niños y niñas ahora con las tareas escolares que nos obligan a que llevemos a cabo la escuela dentro de casa a través de internet y otros medios electrónicos. Las mujeres son quienes principalmente están a cargo de estas labores. Pero además, normalmente nos han dicho que somos quienes debemos de proveer las comidas, de hacer los alimentos, de alimentar a toda la familia y de limpiar la casa y de cuidar a los ancianos y de cuidar a los niños y de cuidar a los enfermos. Entonces, es una carga que se suma a la labor cotidiana de un trabajo asalariado, y entonces en el contexto del COVID hay una desigualdad que viola justamente este marco de convencionalidad de la CEDAW, y que representa un reto para el Estado, para la eliminación de esta forma de discriminación hacia las mujeres. Porque se nos etiqueta en un estereotipo que, digamos, las mujeres tienen que estar en el aspecto privado, ellas son las reinas de la casa, que en realidad la interpretación es ellas son las que hacen las labores domésticas, y entonces ese estereotipo nos da un rol que nos dice, tú haces lo de la casa, y el dinero lo tienen que traer los hombres. Entonces muchas mujeres traemos dinero a la casa, pero también hacemos labores dentro del hogar, y tenemos con el contexto COVID una triple o cuádruple laboral, y luego aumentemos otro factor que se ha visualizado también y que ya lo ha puesto de manifiesto tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos, que son las mujeres las que principalmente están en un contexto de informalidad realizando labores económicamente activas. Entonces, al eliminarse las posibilidades de realizar un trabajo dentro de la informalidad, son principalmente las mujeres las que tienen problemas de falta de dinero, y que hasta este momento no hemos visto que haya una política pública encaminada a corregir esa desigualdad, que es precisamente la interpretación sistemática a la que nos obliga la CEDAW. Es un punto de vista un poco diferente, porque a veces pensamos que las mujeres ya tenemos de ser sustantivamente iguales, lo cual en la realidad nos damos cuenta que no es cierto. Es por eso que también la CEDAW nos define que la discriminación también tiene que ver con la falta de un concepto de igualdad sustantiva. O sea, no basta la igualdad jurídica que nos marca el artículo 4 constitucional, sino que hay que sumarle este estándar
de lo que se pretende para nosotras como seres humanos, como parte de nuestros derechos humanos, ampliar el significado de la igualdad entre las personas, sobre todo para evitar una doble o triple discriminación dependiendo de la seccionalidad, la interseccionalidad de cada mujer, porque tampoco nosotras somos iguales, las mujeres somos diferentes. Tenemos ámbitos distintos en los que nosotras nos desenvolvemos, en el ámbito rural, en el ámbito profesional, en el ámbito de la casa, en diferentes ámbitos que nos hacen que podamos ser nosotras también parte de una interseccionalidad que tiene que ser visualizada para una realidad del concepto de igualdad sustantiva. También la CEDAW fortalece la indivisibilidad de los derechos humanos. Y esto es este es un concepto de gran importancia, porque establece en un solo instrumento que los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, así como los derechos colectivos de diferentes sectores de mujeres y el derecho al desarrollo, no solamente son un documento legal que nos norma en un momento dado, que puede ser para nuestro control de convencionalidad, una forma difusa, o para un control de constitucionalidad a través de las vías que ya tenemos de procesales constitucionales, sino también que nos marcan como una guía para el desarrollo y sugieren que deben ser un fundamento para una guía de acción dentro de los estados. Entonces, hay muchas obligaciones que nos marca la CEDAW, y que es el primero de los grandes instrumentos internacionales que nos norman la constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad que marca la protección para las mujeres. Entonces, reconocer la aportación al desarrollo de las mujeres es un derecho que nosotras también tenemos. Por lo tanto, todas las políticas públicas que deriven de unas acciones para paliar las circunstancias con respecto al COVID deben incluir necesariamente acciones etiquetadas para las mujeres, porque también nosotras somos quienes hemos proveído de condiciones materiales y de parte del trabajo que hace que el desarrollo nacional sea posible. Esto también hay que verlo desde otro punto de vista. Cuando las mujeres están en situación de víctimas de violencia, el Estado mexicano tiene que crear los mecanismos para que las mujeres puedan denunciar la violación de sus derechos y lograr un resarcimiento real de el daño que se les haya causado. También nos pide la CEDAW que todos los actos discriminatorios sean tratados no solamente como cuando son un acto consumado, sino también cuando hay una tentativa de discriminar a una mujer por el resultado o porque haya sido objeto de la violación de los derechos humanos a ella misma. Prohíbe también actos que tengan intención de discriminar y también que aquellos que sin tener la intención de discriminar produzcan una discriminación, es decir, en base a su resultado, como por ejemplo las leyes que protegen seguramente, bueno, supuestamente protegen a las mujeres en la realización de un trabajo peligroso. Entonces, la CEDAW dice, si las mujeres tienen la capacidad de realizar ese trabajo considerado peligroso, entonces, y se les niega el acceso a ese trabajo por el hecho de ser mujeres, también se les está causando una discriminación. Y bueno, en resumen, el convenio de la Convención de la CEDAW tiene 3 principios generales que son
principios torales centrales de esta convención, que es en primer lugar la igualdad sustantiva, que es referente a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de acceso a las oportunidades, a la igualdad de resultados. El segundo principio es el principio que ya hablábamos, el principio de la no discriminación, y que no hace distinción en cuanto a quién es el agente de discriminación, tampoco hace una diferenciación en cuanto a qué mujeres sí pueden ser discriminadas o no, es hacia todas las mujeres. Y también nos habla de la eliminación de estereotipos basados en el sexo y basados también en el género. Y evitar el menoscabo o anular el reconocimiento del disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Y en la tercera parte de esta convención, que es muy importante también, es el principio de obligación del Estado, que hace que el Estado tenga obligación de asumir los medios y obligaciones para que sea realidad esta convención, y que para que en el contexto de esta propia convención las garantías de las mujeres tengan medios y recursos para poder acceder a la igualdad y garantizar tanto la igualdad de jure como la igualdad de facto, y se insiste en que se necesita que el resultado tenga la intervención de los estados. El segundo instrumento que marca el bloque de constitucionalidad para la protección de las mujeres víctimas de violencia, y que digamos es el que marca el eje específico de protección a la violencia contra las mujeres, es la Convención de Belém do Pará. Esta convención fue suscrita en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 1994, en Belém do Pará, Brasil. México suscribió esta convención en 1995 y la ratificó hasta 1998. Esta convención es de lo más importante y fundamental en la protección de los derechos de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia. En primer lugar, es la primera convención que define la violencia contra las mujeres como violencia de género. Establece el derecho de las mujeres, como ya lo decía, a vivir una vida libre de violencia, pero también nos dice que la violencia se destaca cuando hay una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Propone también el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia hacia nosotras. Esta convención define todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda o tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción, la prohibición o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y este ejemplo de cómo se define la violencia de género contra las mujeres es la base de todas las normas reglamentarias que nos protegen a las mujeres en nuestro acceso al derecho a una vida libre de violencia. Pues ya tiene algunos años, aproximadamente va a cumplir 30 años ahora en 2023, y recientemente, digamos, es una convención joven, hablando del devenir histórico y constitucional. Es una convención que tiene muy pocos años, es decir, la lucha por los derechos de las mujeres ha sido muy reciente, del último siglo para ahora. Ha sido muy reciente la aportación que se ha hecho a la normatividad jurídica que nos vincula actualmente. Bueno, pues esos son el marco constitucional que se une y que se interpreta sistemáticamente
para darnos una protección. Perfecto, pues muchas gracias. Es un tema muy interesante, lo abordas con toda la pericia del mundo. Qué bueno que haces alusión precisamente al derecho internacional de derechos humanos, que es un derecho de doble fuente. El artículo 1.1, que precisamente tiene que manejar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la no discriminación, y el artículo precisamente 24 de la misma convención, de igualdad ante la ley. Tú refieres todo lo que es el 1 de la Constitución, el parámetro de la integración de interpretación y normativa de los derechos humanos, que es básico, creo que es fundamental, con el artículo 4, la amplitud de la igualdad. Y fíjate que en ese sentido, qué bueno que la Corte Interamericana ha tirado línea. El mismo don Sergio García Ramírez, en un voto razonado, en una sentencia contra Perú, expresó su tristeza de que haya tardado tanto este tema, ¿no? Este tema de la visión de género en una sentencia, reitero, contra el Estado peruano en el caso penal Miguel Castro, y luego ya han venido algunas resoluciones, algunas sentencias que obviamente son vinculantes para el Estado mexicano, que son claves, como el caso de la masacre de las 2 R's contra Guatemala y en el caso del campo algodonero de México, y es un gran referente la opinión consultiva 4 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo este bloque que tú has plasmado, como tienes muchos años trabajando en el tema, eres una persona muy brillante, eres uno de los activos que valoramos mucho en la Academia Mexicana de Derecho. Yo creo que nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace reflexionar en el sentido de que qué maravilla es que exista todo esto, que haya instituciones con personas como tú, pero que hoy en día ojalá que generemos en este país, en el continente y en el mundo esa cultura de la legalidad, el respeto a la norma, al ordenamiento jurídico, a la Constitución, pero sobre todo el respeto al ser humano. Y si per se la mujer no constituye un grupo vulnerable, tristemente con el abuso y el exceso de muchos de los hombres, sí se terminan convirtiendo en un grupo vulnerable. Es una tristeza que no estando en el protocolo adicional de San Salvador como grupo vulnerable, nosotros las conquistamos y se tenga que pronunciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese tema. Continuando con algo tan interesante que estás haciendo, Ana Liliana, ¿cuál sería el enfoque jurídico en que se conjuntan precisamente la atención y prevención de la violencia de género? Bueno, yo quisiera primero contextualizar, porque no toda, vamos diferenciando los conceptos. Toda violencia contra las mujeres constituye violencia de género, porque la violencia de género tiene características y dinámicas, son realidades distintas. Y eso es una de las cuestiones que los enemigos normales del movimiento feminista del cual me asumo como parte, nos han cuestionado mucho. La violencia contra las mujeres puede ser cualquier cosa que suceda que nos dañe y nos cause un perjuicio. Pero cuando ya estamos hablando de una violencia que tiene como origen el hecho de ser mujer y la condición de mujer sea lo que detona el acto violento, en ese momento se convierte en violencia de género. Lo estoy diciendo en términos muy simples. Es cuando por ser mujer sufro violencia, es violencia de género. Y entonces, ahí empezamos a hacer una diferenciación de la dinámica propia, real, de lo que es la violencia de género. La violencia de género tiene que ver con una violencia estructural hacia las mujeres. Cuando estudiamos este fenómeno en particular, nos hemos dado cuenta que la violencia contra las mujeres tiene características de poder, es decir, no porque escuché a un funcionario decir que la violencia de género se da porque pueden. No es poder de oportunidad, es un poder de supra-subordinación, es una estructura de jerárquica. Es decir, puedo, pero no puedo porque tengo la oportunidad, porque en ese momento todos tenemos oportunidad de hacer violencia. Si lo decidiéramos, como seres humanos podríamos hacerlo. Sin embargo, quien ejecuta un acto de violencia de género está perpetuando una estructura patriarcal de poder, de supra-subordinación. Es decir,
una forma simbólica general, digamos, yo te cosifico porque no te considero persona, te considero un objeto. Y por lo mismo, se da esta violencia expresa a través de la violencia de género aprendida con el género. Es un organización 9. Por eso les digo que esta cuestión del estudio propiamente dicho de la violencia de género. Edna, ¿me escuchas? Sí. Por cuestiones climáticas se nos cortó poquito. Podríamos reiniciar en el tema de lo que es la violencia de género. Ahí nos quedamos, se cortó un poquito por la cuestión climática. ¿Sí? Sí. Sí, la violencia de género tiene particularidades que tienen que ver con las formas de poder, es decir, con las estructuras de supra-subordinación y de relaciones de jerarquía. Les comentaba que hay un funcionario que me dijo que los hombres ejercen violencia de género porque pueden. No es porque pueden, porque todos podemos, como seres humanos, decidir cometer un acto violento. Siempre la responsabilidad es de quien agrede, de quien ofende, de quien comete un acto violento, un delito, en algún caso. Pero no, se trata de una relación de poder. Esto significa una cuestión de jerarquización. Y entonces esto nos da la connotación específica de por qué estamos hablando de violencia de género. Cuando he hablado con algunos ministerios públicos, es bien difícil, en algunos casos, que sobre todo los hombres que han normalizado la violencia de género en sus propias familias, en sus entornos sociales, en sus entornos comunitarios, identifiquen el contexto específico en que se desarrolla la violencia de género. Y esto le llamamos nosotros el análisis conceptual o contextual de los propios fenómenos de la violencia de género. Porque cuando hay un acoso y un hostigamiento sexual, quien no tiene esta visión de género puede decir, es que yo le estoy haciendo un favor con decirle a ella que es muy hermosa y que tiene un cuerpo curvilíneo, ¿sí? Pero cuando ya lo vemos con una visión sin relación de jerarquía, una persona no tiene por qué hablar y decirle más si no la conoce y no tiene permiso para hacerlo, no tiene por qué hacerle alusión a sus características físicas, personales o sexuales de la persona que va pasando. Y entonces ya vemos ahí que es una relación de poder, donde dice yo puedo decirle a la otra persona características como si fuera un objeto. Es justamente el análisis contextual que también se visualiza en el tipo penal de trata de personas con fines de explotación sexual. Dicen, es que es el trabajo más antiguo del ser humano. No, no es un trabajo, es una forma de explotación. Porque cuando tú le pones precio en dinero al cuerpo y a la presencia de otra persona, la estás viendo como un objeto, no como una persona con derechos y ciudadanía. Entonces, y más, si el 80% de quienes están siendo víctimas de trata de personas, pues son realmente descontextualizadas de su entorno para que no puedan regresar
y para que permanezcan en la situación de violencia y de víctima en que se hallan dentro del propio fenómeno de ese delito. Entonces, así vamos visualizando estos fenómenos. En el contexto de COVID, hemos observado que nos dicen que no ha aumentado la violencia de género. Lo que no han aumentado son las denuncias, porque la situación de confinamiento nos impiden salir de casa. Y entonces las instituciones nos hemos visto en la necesidad de implementar acciones y mecanismos para que las víctimas se puedan comunicar con sus redes de apoyo y con las áreas institucionales, que le demos el respaldo y el apoyo para que pueda salir de la violencia, para que pueda divorciarse, para que pueda obtener un refugio, para que pueda levantar una denuncia penal, lo cual en una situación de confinamiento, sin trabajo, sin dinero y en convivencia diaria con quien la agrede, con quien le sostiene económicamente muchas veces, es prácticamente imposible. Y entonces, cuando hace unos días observé que el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que no había violencia de género, no estaba aumentando porque se estaban portando muy bien y se respetaban dentro de la familia, estaba únicamente considerando un solo elemento, que significa el índice de las denuncias penales, que dicho sea de paso, sí han aumentado, no al nivel que esperábamos, porque en China se triplicó el índice de violencia familiar durante el confinamiento y el mecanismo de expertas de la ONU Mujeres nos lo hizo ver con suficiente anticipación. Lo que sí se ha aumentado en un contexto México, un contexto de país de subdesarrollo, es las llamadas de emergencia al 911, que es otro índice, es otro indicador de que la violencia sí está dentro de la casa. Incluso en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Paimé Fresmo, que está aquí en la ciudad de Oaxaca, donde estamos nosotras, ha aumentado el índice de mujeres que buscan apoyo por casos de violencia. Y tenemos que ponernos como institución en el contexto de que por el decreto de la declaratoria de emergencia sanitaria, nosotras somos consideradas como centro de atención a mujeres víctimas de violencia y también los refugios que atienden a las mujeres en situación de violencia, a sus hijos e hijas, somos consideradas en ese decreto como una actividad esencial. Es decir, nosotras seguimos trabajando igual. Hemos modificado algunas formas de dar seguimiento a los asuntos relacionados con violencia de género, pero no hemos modificado la prestación del servicio. Incluso las compañeras, que ojalá me estén escuchando, las directoras y encargadas en todo el estado, que tenemos ahí a 400 compañeras que están al frente de las instancias municipales de las mujeres, nos reportan todos los días casos de delitos contra las mujeres cometidos por razón de género. Hace un tiempo me preguntaban, bueno, ¿qué delito se puede considerar cometido con violencia de género? Hay delitos que es muy fácil que nosotros pensemos y contextualicemos que están cometidos con una violencia de género, que son violación equiparada, abuso sexual infantil, también hostigamiento, acoso sexual, estupro y el mismo feminicidio. Sin embargo, hay un aumento también de hijos hacia sus madres, que son mujeres adultas,
de adultas mayores para quitarles sus bienes cuando se quedan solas y ya no tienen redes de apoyo. Y ese también puede ser considerado un delito con violencia de género. Incluso también podríamos pensar en una interpretación, digamos, amplísima, que hay otros delitos que también podrían ser relacionados con violencia de género, como por ejemplo un robo a transeúnte cuando el criminal o el imputado, el delincuente, lo hace solamente a mujeres por su condición de mujer. Pero todo esto, por supuesto, que entra dentro del análisis contextual del propio delito, pues entra dentro del estándar probatorio que tiene que llevar el fiscal hacia la sede judicial. Todo tiene que estar integrado en carpeta, por supuesto, para que pueda ser considerado que tiene alguna relación, una cuestión relativa o interpretación de violencia de género. Perfecto. Qué interesante y qué bien abordado el tema. Edna, en esa vinculación del estado de emergencia sanitaria y la violencia contra las mujeres por razón de género, ¿cómo lo vinculamos con el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca? Bueno, en realidad, cuando se decretó la alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca, el propio mecanismo que marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece mecanismos internos de colaboración interinstitucional para que se lleve a cabo no solamente un diálogo, sino compartir información y mecanismos de evaluación y de resultados que estuvieran dentro de las acciones propias de todas las instituciones. Por supuesto, dentro de este mecanismo que nos marca la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el orden estatal, el sistema se llama Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La Fiscalía General del Estado es un actor importantísimo dentro de este andamiaje institucional que implementa las acciones de la alerta de violencia de género. Y entonces es ahí donde tenemos una estrecha comunicación con estas instituciones. Pero yo debo decir que dentro del Sistema para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres están institucionalmente 25 instituciones, que son las instituciones que por ley integran este sistema. Pero hay otras instituciones que son instituciones, digamos, como actores estratégicos que se suman al trabajo de ese sistema, que no estaban dentro de la ley, pero que los necesitamos. Y entonces les invitamos y participan dentro del sistema. Este sistema es donde nos permiten que tengamos una relación para poder establecer, en el caso, por ejemplo, de la implementación de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, nos permite tener un diálogo interinstitucional para que se vayan subsanando errores. Ciertamente, como ya lo decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí, esta es una situación inédita que nos permite innovar, que nos permite también observar cómo podemos ir avanzando para el cumplimiento de justamente este bloque de convencionalidad y constitucionalidad que se unen para permear el trabajo a favor de las mujeres. Y entonces es ahí donde nosotras, como por ejemplo en el caso del centro de atención, nuestras abogadas nos manifiestan una carencia o una situación que les haya sucedido en el ejercicio como abogadas victimales. Y nosotros llevamos al sistema esa preocupación y ahí la Fiscalía hace ajustes en sus actividades y también
el sistema de justicia. Y esto ha sido muy benéfico porque justamente por este diálogo interinstitucional que se ha construido a propósito del sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en un comité específico que se llama el Comité para el Acceso, la protección legal y acceso a la justicia. En el marco de este comité se planteó eso. La Fiscalía hizo algunas actitudes, algunos ajustes para poder dar el servicio correctamente como lo estaba requiriendo la ciudadanía a través de las instancias de las mujeres, a través de las compañeras abogadas del Centro PAIMEF, y el Poder Judicial abrió nuevos mecanismos de inicio de las actividades jurisdiccionales, como por ejemplo, abrió citas especiales para el seguimiento de órdenes de protección, para la recuperación de menores y para diferentes actos que se derivan de la contingencia de COVID. Perfecto, perfecto. Vamos muy bien en los tiempos. Nos van a quedar para desarrollar 2 preguntas sobre 8 minutos. Edna, Sí. el concepto de violencia de género y su dinámica propia y diferenciada, Edna. Bueno, qué bueno que me hace esta pregunta, doctor, porque justamente el concepto de violencia de género, como le decíamos, es un concepto que la ONU nos lo ha, digamos, fue quien lo inició, y este concepto lo tomó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la que regula este marco institucional de atención y de prevención a la violencia contra las mujeres, y nos dice que la violencia de género es una violencia que tiene que ver con ¿cómo se puede explicar? Es que quiero dar un concepto más preciso. Nos dice que la violencia de género nos puede llevar a sufrir daños tanto en forma emocional como en forma física y también en forma económica. La violencia tiene modalidades, la violencia de género tiene modalidades, tiene también tipos, y eso nutre el concepto de violencia de género. Las principales modalidades de la violencia de género tienen que ver con la referencia a los ámbitos públicos o privados donde ocurre la violencia. En primer lugar, la violencia familiar se contextualiza como un acto abusivo de poder, una omisión intencional que va dirigida a dominar, a someter, a controlar, a agredir a las mujeres dentro y fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, por afinidad, por matrimonio, por concubinato, o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Otra de las modalidades de la violencia es la violencia que se da contra las mujeres en un ámbito laboral y docente, y es la que ejercen las personas que tienen un vínculo laboral o docente con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión de abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad, la seguridad de la víctima, y que también le impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Ese tipo de violencia puede ser un solo evento dañino o puede ser una serie de eventos. Incluye también dentro de esta violencia laboral y docente el acoso y el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual se define como un ejercicio de poder
en una relación de subordinación real de la víctima respecto al agresor en el ámbito laboral o escolar, es decir, hay una jerarquización. En el caso del acoso sexual, hay un ejercicio abusivo del poder, pero conlleva el estado de indefensión o riesgo de la víctima. Estos dos tipos, digamos, modalidades de la violencia se expresan a través de conductas verbales, físicas, que están relacionadas con la sexualidad de la persona que es la pasiva y que tienen una connotación lasciva. Después, podemos nosotras platicar de cómo se dan las modalidades de la violencia, y estas modalidades pueden ser también desde la violencia comunitaria, como actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Yo recuerdo que en alguna comunidad no permitieron la salida de una mujer que era víctima de violencia digital porque la comunidad determinó que en el contexto del COVID preferían que nadie saliera de esa comunidad. Aquí hay muchos municipios que no permiten la entrada y la salida de ninguna ciudadana o ciudadano, y en este caso, cuando se impide que vaya a la otra comunidad a presentar su denuncia, pues hay una violencia comunitaria. Una violencia institucional también son los actos u omisiones de los servidores o servidoras públicas de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar los diferentes tipos de violencia. Y aquí podríamos decirlo, si en algún caso alguna mujer quisiera acercarse tanto al Ministerio Público como a alguna instancia de las mujeres, algún refugio o a un centro de justicia, donde no le den la atención porque viene vestida de determinada forma, porque viene de alguna comunidad indígena o porque tiene una cuestión de marginación o pobreza, en esos casos, esa mujer está siendo víctima de violencia institucional. La violencia feminicida, fíjense que es algo muy interesante, que hay varios conceptos de violencia feminicida. En el contexto, por ejemplo, de la alerta de violencia de género, el contexto de violencia feminicida es un concepto amplio que incluye todas las formas de violencia que las mujeres viven y que pueden redundar en la muerte de la propia mujer. Y hay otro concepto de violencia feminicida que se acerca al concepto de un feminicidio, que es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de una violación a sus derechos humanos y que puede llegar al homicidio, otras formas de muerte violenta de las mujeres. En el caso específico de los feminicidios, yo quiero decir que el establecimiento de un tipo penal de feminicidio es una garantía de que se va a analizar el fenómeno con la dimensión y las relaciones de poder que nos llevan implícitas esta realidad social distinta. Una vez un abogado me dijo, es que no se justifica el tipo penal de feminicidio, porque ahora vamos a poner uno de homicidio para que se diferencie. No, es que no es nada más y exclusivamente por el hecho de ser mujer. Las razones de género plasman una realidad distinta, contextos distintos. Es como el fraude y el abuso de confianza se parecen, pero no son lo mismo. Igualito, el homicidio y el feminicidio tienen una columna vertebral, que es la pérdida de la vida por una tercera persona,
Eso es en lo que se parece, digamos, el homicidio de un feminicidio, pero el feminicidio tiene que ver con razones de género, que en un contexto de la propia víctima, según, a mí me gusta mucho hablar del el método ecológico de investigación de los feminicidios, tiene que ver con contextos, con círculos concéntricos de la vida de la persona que fue víctima de un feminicidio, porque ahí se ve claramente que el contexto de supra-subordinación, de superioridad, de quien le cometió, el sujeto activo de ese feminicidio, lo hizo porque es mujer, porque tenía una situación relacionada con el sexo y el género femenino de esa mujer, que puede, en algunas interpretaciones puede hablarse que un transfeminicidio o también estamos hablando de una mujer, ¿no? Porque están hablando de que la asunción en un género específico también te da la categoría para ser considerada mujer o no. Entonces hay opiniones distintas, hay opiniones diversas, hay diferentes posiciones al respecto, pero esto nos da las características específicas sobre el feminicidio. Y también quiero comentar que cuando hay en el tipo penal de feminicidio, hay un bien jurídico tutelado diverso que tiene que ver con la protección que nos marca no solamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sino también nos lo marca el contexto de Belém do Pará, de unas relaciones diferentes de suprasubordinación. Y es como por ejemplo que precedido a la muerte de la mujer, esa persona que cometió el feminicidio haya tenido una relación de pareja con ella, o que también haya hecho un abuso sexual o una violación precedida al hecho de la muerte de la mujer. Entonces, estos contextos también, y son varias razones de género que plantea el Código Penal, pero bueno, el tema es que gracias a estas interpretaciones que nos marca Belém do Pará, pudimos construir y visualizar las relaciones diversas y el fenómeno distinto que tiene que ver con la violencia de género y que está contextualizado en un feminicidio. Perfecto, y concluimos, tenemos sobre 3 minutos, ha sido una excelente conferencia guiada. Edna, ¿qué obligaciones tiene el Estado frente a la violencia de género? Bueno, hay varias obligaciones que nos plantea la Constitución y los instrumentos internacionales. Son muy amplias. Voy a resumirlas en 3 cuestiones. La primera obligación del Estado es la obligación de prevención de la violencia. La prevención de la violencia de género. Y esta prevención se debe dar en tres niveles. La prevención primaria, que tiene que ver con el diseño de estrategias orientadas a la raíz del conflicto criminal, a neutralizar las causas mucho antes de que el problema se manifieste. Implica la instrumentación de acciones en todos los ámbitos del bienestar social a fin de procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población, erradicando la exclusión de los sectores pobres, marginados. Encuadran en este ámbito de política pública todo lo que se hace en materia de vivienda, educación y salud. Este tipo de prevención, que digamos es la prevención primaria, es la más difícil, porque habla de desmontar situaciones estructurales de diferencias basadas en estereotipos y roles de género, que solo pueden apreciarse en resultados a mediano y largo plazo. Después podemos hablar de una prevención de la índole secundaria. Este tipo de prevención actúa más tarde, no cuando ni donde el delito se genera o produce, sino donde se manifiesta.
cuándo y dónde se está exteriorizando. Se orienta de manera selectiva a casos concretos, a grupos y subgrupos que exhiben un mayor riesgo de padecer o protagonizar el problema criminal. Esto se hace mediante programas de vigilancia, ordenación urbana, utilización del diseño arquitectónico como un instrumento de autoprotección. Se orienta también a medidas que hacen más difícil la tarea del delincuente. Por ejemplo, una política de reducción de armas de fuego. Y van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con la violencia de género? El último mapa de feminicidio nos dice que está aumentando el índice de asesinatos de mujeres relacionados con feminicidio y con homicidio doloso que se cometen por vía de armas de fuego. Entonces, una política de reducción de estas armas de fuego necesariamente impactará en la comisión de feminicidios con arma de fuego. Entonces, o por ejemplo, la mejora del sistema 911 para llamadas de emergencia y que acuda la policía cuando se le llama en caso de una violencia dentro de la casa. También es una forma de prevención secundaria. Los rondines especializados, la operación de un grupo de reacción policial Mujer Segura, que aquí en Oaxaca ya tenemos varios grupos policiales en 11 municipios y que es una política pública que tiene más de 10 años aquí en Oaxaca, es parte de lo que llamamos prevención secundaria. La prevención terciaria es una política que tiene que ver con un destinatario perfectamente identificable, que puede ubicarse en una población reclusa o en la adopción de medidas particulares respecto a un determinado imputado o agresor. También opera al dar atención personalizada a las víctimas y al otorgarle medidas de protección determinadas. Esto es muy importante que se conozca porque a veces pensamos que hacer prevención es únicamente hacer una sola actividad. Si no se hacen estas 3 actividades en todos sus niveles, la obligación del Estado relacionada con la prevención de la violencia de género no se está cumpliendo. La segunda obligación del Estado es la obligación de atención. La obligación de atención a la violencia de género, así como la operación de refugios, está considerada dentro de la declaratoria de emergencia sanitaria relacionada con COVID como una actividad esencial. ¿Eso qué quiere decir? Es una de las actividades que no podemos paralizar. Este nivel de obligación se da una vez que ya fue cometida la violencia de género y tiene que ver con una detección oportuna. Y justamente ese es uno de los grandes desafíos en este contexto de COVID, porque la detección oportuna de la violencia de género es más difícil en un contexto de confinamiento, porque las mujeres no pueden salir a pedir ayuda. Y entonces, quienes estamos alrededor de ellas y nos damos cuenta de un hecho violento, debemos de estar atentos y ser solidarios con ellas para que puedan ellas salir de ese círculo de violencia que les puede llevar a perder la vida. Y también tiene que ver estas obligaciones del Estado con integrar también medidas para la sanción, para la procuración de justicia con perspectiva de género, para que se sancione y se combatan los índices de impunidad, para que todas las órdenes de protección tengan una debida emisión, su seguimiento y su ejecución sean realmente útiles para las mujeres, para que se exploren también nuevas medidas de protección que, aunque no lo dice textualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pueden ser que se otorguen
en relación a la interpretación constitucional y convencional para proteger, como es la primera obligación del Estado, proteger la integridad y la vida de las mujeres que están en situación de violencia. Y mujeres, no nada más estoy hablando de mujeres adultas, sino de mujeres niñas, de mujeres adolescentes, y que somos gran parte de la población que democráticamente nos corresponde y que además es una obligación primordial del Estado. Perfecto, excelente exposición, nos da mucho gusto en este marco, como decía Ana, pues está el marco constitucional, está el tema convencional, esa obligación que enmarca el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la obligación de los estados parte de respetar, pero también de garantizar, como lo dijo atinadamente, los derechos humanos. Y bueno, este tema del artículo 2 de la misma Convención o Pacto de San José, de la adecuación del Estado del derecho interno al derecho internacional de derechos humanos. Fue una conversación extraordinaria, la verdad yo creo que nos deja un gran mensaje, mucha información, un análisis muy profundo de alguien que conoce ampliamente el fenómeno. Y damos las gracias en este ciclo de conferencias a Edna Liliana Sánchez Cortés, quien es precisamente miembro del Consejo Directivo del capítulo Oaxaca de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchas gracias.